Un saludo a todos, mi nombre es Luis López, bienvenidos a este webinar sobre las cámaras varifocales. Con este IGTV la idea es dar a conocer sobre este producto que muchas veces es ofrecido como una cámara de seguridad más, sin tomar en cuenta sus principales características. El temario de este webinar es el siguiente. Lo he diseñado de tal manera que me pueda dar a entender a todo tipo de público. Vamos a iniciar desde lo elemental y a partir de allí iremos avanzando. Lentes de cámaras. El lente de una cámara está basado en el ojo humano, compartiendo características de este, pero uno de los principales es el iris. Vemos acá las partes de una cámara. Nos enfocaremos en el lente. La parte del lente que se encarga de regular la luz que entra al sensor es el iris. Y tal cual como funciona nuestro ojo, cuando hay mucha luz en una escena o situación, el iris se cierra, ya que cuando hay mucha luz en el ambiente, nos encandilamos. Para la cámara esto es igual a ver con mucho brillo y imágenes borrosas. El iris se mide con el número f o apertura focal. Esto no tiene gran cosa, solo que cuanto menor sea el número, mayor será la apertura, es decir, va a entrar más luz hacia el sensor, y a mayor número f, la apertura es más angosta. Ejemplo, un iris de f2 entra más luz que en un iris de f16. Acá los ejemplos. En caso que sea una escena donde hay carencia de luz, se expande para permitir la entrada de toda la luz que pueda, para así poder crear una imagen. Por otro lado, el lente tiene algo llamado distancia focal. La distancia focal se representa y mide en milímetros. Es lo que determina el ángulo de lo que vamos a visualizar, es decir, cuánto se captura de la escena, el aumento y qué tan grandes serán los elementos individuales. La distancia focal se representa con la separación que hay entre el lente y el sensor de la cámara. Como vemos acá, tenemos por un lado el lente y por otro el sensor. La distancia que hay entre uno y otro es la distancia focal, que recordemos se mide en milímetros. Mientras más alto sea el valor de la distancia focal, más estrecho será el ángulo de visión y mayor será el aumento. Vamos a tener una visión de objetos que están a mayor distancia y mientras menos sea este valor, el ancho de la escena será mucho mayor teniendo un gran angular, pero reduciremos el aumento. Simplifiquemos. Veamos esta imagen con 2,8 milímetros de distancia focal y tenemos un ángulo de 90 grados, comparada con esta misma imagen del Capitolio, pero a 4 milímetros de distancia focal tenemos un ángulo de 70 grados. Vemos cómo se reducen el ancho horizontal en la imagen. Si vemos a los lados, vemos cómo se está reduciendo esa visión y conforme vamos ganando profundidad en esta imagen. Es como que tomemos una lupa. Mientras más acercamos esta lupa a nuestro ojo, los objetos se expanden aún más. Cuando la alejamos, los objetos que están a mayor distancia de la lupa se ven irreconocibles. Las cámaras de seguridad vienen con un lente ya configurado, con una apertura de iris determinada y una distancia focal fija. Cualquier factor de forma de cámara viene con una lente fija, a excepción del tipo profesionales que se puede intercambiar lentes, y también las varifocales. Cuando se adquiere una cámara, si su lente es de 1,6 a 3,6 milímetros es considerado gran angular, y las cámaras con lentes superiores a los 4 milímetros son consideradas telescópicas. Esta especificación se puede ver cuando uno adquiere la cámara. En la parte de atrás podemos ver cuánto es su distancia focal. Cámaras varifocales. Una cámara de seguridad varifocal es la que tiene la posibilidad de cambiar la distancia focal de su lente, adaptándose a diferentes entornos y necesidades que se quieran captar. Es un lente versátil a diferencia de las fijas. Cuando compramos este tipo de cámara, podemos variar la distancia focal comúnmente entre los 2,8 y 12 milímetros telescópicos, graduando manualmente en la cámara.
sea a mano o con destornillador, dependiendo cómo sea su mecanismo. Son manuales. Pero si queremos hacer un nuevo enfoque o ajuste, debemos ir a la posición de la cámara para cambiarlo. Pero no todas las cámaras varifocales son manuales. También hay motorizadas que podemos ajustar el ángulo de visión y acercamiento desde los controles de nuestro DVR, PC o incluso desde la aplicación móvil de nuestras cámaras. Aquí pasamos a la diferencia entre PTZ, lente motorizado y varifocal. Veamos la diferencia entre estas cámaras. La PTZ, que por sus siglas en inglés significa Panoramic Tilt Zoom, en español, panorámica, inclinación y acercamiento. Esta también es llamada cámara robótica por sus movimientos. Es el tipo de cámara más versátil y cara que podemos encontrar, ya que esta no solo tiene como característica cambiar su distancia focal y hacer acercamientos grandes, sino que también puede rotarse vertical y horizontalmente. Esta nos es útil en situaciones donde hay que abarcar un gran área e incluso estas cámaras pueden hacer seguimientos de personas y de vehículos, llamado auto-tracking. Lente motorizado. Este tipo de cámara también incorpora la posibilidad de ajustar su distancia focal, acercando o alejando la imagen. Y en ella es la que quiero hacer más énfasis, ya que entre las tres que se nombran en esta sección es la más equilibrada e interesante por lo que nos entrega y por su precio. Y por último, la cámara varifocal. Las dos anteriores son cámaras varifocales, con la diferencia de que su distancia focal se puede controlar tanto desde el centro de control o desde el celular. Por eso tienen otros nombres, ya que su acercamiento es automático, son varifocales automáticas. En el caso de las cámaras varifocales comunes, su acercamiento y enfoque es manual. Debemos ajustarlo yendo directamente a la cámara que queramos modificar el acercamiento. Ahora vemos la diferencia entre estos tres tipos de cámara. La PTZ podemos usarla cuando necesitemos un acercamiento en diferentes puntos de una escena, variando la dirección en que apunta la cámara. Para esos casos vamos a requerir de una PTZ. El lente motorizado y la cámara varifocal manual hacen un acercamiento, pero no hacia una parte en específica, sino respecto al centro de la imagen. Cada que vamos cerrando ese ángulo y vamos ganando profundidad, lo hacemos respecto al centro, vamos centrando la imagen y acercándonos así. Zoom. Ok, después de todo esto podemos pensar que las cámaras de seguridad varifocales simplemente son cámaras que nos permiten hacer zoom, y la verdad es que sí y no. Respuesta ambigua porque existen dos tipos de zoom y son muy diferentes entre sí y se debe especificar cuál tenemos, ya que con uno podemos tener un resultado y con el otro algo muy distinto. Hablo del zoom óptico y zoom digital. El zoom óptico o mecánico es el acercamiento de la imagen que se consigue aumentando la distancia focal y no pierde calidad al hacer este acercamiento porque lo estamos consiguiendo a partir del movimiento del lente para acercar lo que se encuentra lejos. Obtenemos la misma imagen nítida pero con otro enfoque. Es el zoom en el que notamos que la cámara internamente ajusta el lente para obtener ese nuevo enfoque, un movimiento combinado entre el iris y la distancia focal. El zoom digital, como dije, es completamente distinto, ya que con él partimos de una misma imagen y mediante un proceso de software recorta la imagen y la expande, queriendo imitar el zoom óptico. Pero al hacer esto perdemos calidad, ya que estamos tomando una misma imagen y la estiramos, haciendo un rescalado de píxeles teniendo una imagen la mayoría de las veces borrosa, por más que hoy en día tanto todos los dispositivos que integran cámara por este proceso hoy en día ha mejorado y se nota muchísimo menos cuando se hace este tipo de zoom, pero siempre va a ser mejor un zoom óptico que digital. Podemos detallar cosas como placas o caras de personas que estén a distancia. Siempre va a ser ventajoso tener un zoom óptico. Ahora llegamos a una parte importante. ¿Qué ventajas nos da tener una cámara varifocal? La principal de ellas es la flexibilidad que nos da tener este tipo de cámara,
podemos variar la distancia focal dependiendo del tipo de zona que necesitamos captar, las necesidades del cliente final, y a su vez si estas cambian se puede variar. Entonces, al comprar una cámara de estas se tiene una muy buena inversión respecto a las necesidades a futuro. Como extra podemos decir que podemos cubrir grandes distancias con este tipo de cámara, podemos manejarlas directamente desde la computadora, el DVR o incluso desde nuestro celular, que mayormente se hace mucho más cómodo, y podemos tener una cámara en nuestro frente de la casa, variar cada día desde nuestro teléfono dónde queremos que se enfoque, si a una puerta, si específicamente a una ventana. Todas esas posibilidades tenemos al adquirir este tipo de cámara. Pero al final todo depende de las necesidades que se tengan, y a partir de allí se evalúa qué sería lo mejor y cómo solucionar los problemas que se presenten en este proyecto o instalación, tanto para colegas que estén viendo este video o para clientes que estén interesados en esto. Y bueno, con esto doy por concluido el webinar. Espero que les haya sido de utilidad, y si no, que sea como un conocimiento nuevo adquirido, que nunca está de más. Si tienes alguna duda o quieres conocer sobre alguna otra solución tecnológica, ya sea del campo de seguridad o de informática y telecomunicaciones, házmelo saber en los comentarios y quizás salga otro video así de este estilo. Con gusto, su servidor Luis López. Chao.